La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Disculpen, tuvimos un problema técnico. Vamos a iniciar con palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque nos permite reunirnos para alabar tu palabra, para alabarte a ti, Señor, y estudiar tu palabra. Gracias porque tú nos permites, Señor, estudiarla. Y te pedimos, Padre, que tú te agrades de estos cantos que vamos a entonar en este momento. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Bueno, hermanos, pues es momento de pasar a contestando preguntas. La pregunta de hoy ¿es la expresión serás salvo y tú tu casa una promesa universal? Bueno, hermanos, pues vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Es interesante, me pareció la pregunta. Alguien más la hizo y vamos a revisarla. Es que para esto vamos a abrir nuestras Biblias. Espero que usted ya esté listo. Estamos en Hebreos capítulo 16. Hebreos 16. No es Hebreos, hermanos. Hebreos no tiene 16. Hechos. Discúlpeme. Hechos 16, versículos del 25 al 34. Y voy a leer y de ahí vamos a entender versículos 25 al 34. Dice la palabra del Señor así. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oremos. Bendito Señor, gracias Señor, porque nos permites estudiar tu palabra, porque pones en nosotros la intención de estudiarla. Y Señor, también porque nos pones la intención de investigar
y de creer, Padre, cada vez más. Te suplico, Señor, que en este momento tú envíes al Espíritu Santo, que sea Él quien nos haga entender con claridad la palabra, que sea Él quien nos guíe también a que si en nosotros encontramos que tenemos que hacer algún cambio en nuestra vida mientras estudiamos tu palabra, también, Señor, que nos dé el valor y la energía para hacerlo. Señor, guíame a mí, úsame también como una herramienta en tus manos, pero que sea el Espíritu Santo quien nos aclare estas preguntas. Te lo suplico en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Maestro, el Señor Jesucristo, en este nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes pueden ver, la historia es cuando Pablo y Silas están encarcelados, fueron encarcelados por predicar precisamente la palabra, y estando encarcelados se encuentran ahora precisamente con que hubo un gran terremoto. Ahora recuerde, toda esta situación es un poco seria porque ellos están en la cárcel después de haber sido flagelados y que después de que la gente los maltrató, los golpearon, y ahora están en la cárcel, ¿verdad? Y están ahí y hubo un gran terremoto y entonces todos los presos fueron sueltos. El guardia, el carcelero, como le llama la palabra, le dice, intenta suicidarse. Ustedes ya lo he comentado varias veces, la razón por la que el carcelero intenta suicidarse es porque los soldados romanos tenían un alto sentido del deber. Y no era porque ellos solos decidían suicidarse, sino porque cuando se les encargaba un preso, se les encargaba una tarea a los soldados romanos, si fallaban en cumplirla, el castigo no eran arrestos como lo es en la milicia actualmente, o lo era hace algunos años, no sé actualmente cómo sea. El castigo era su vida, era matarlos. Y entonces también su honor y cómo la sociedad los recordaba era como unos cobardes, alguien que había fallado. Es que el carcelero, cuando se da cuenta que todos se han soltado, lo primero que piensa es todos se han escapado. Todos se han escapado y entonces lo que me espera es la muerte. Por lo tanto, él decidió que se iba a suicidar, pero cuando lo vieron Pablo y Silas le dijeron que no, ¿verdad? Dice, momento, ¿qué estás haciendo? Detente, ¿verdad? Él les dijo, mas Pablo clamó a gran voz, versículo 28, diciendo, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Ahora, hermanos, yo quiero que usted medite tantito en el versículo 28 por un momento. Fíjese bien que Pablo no le dice, no te hagas ningún daño, Silas y yo estamos aquí, no nos hemos escapado, sino que dice que todos estaban ahí. ¿Por qué quiero hacerle énfasis en esta parte del versículo? Porque la mayoría de las veces nosotros nos enfocamos en el terremoto, ¿verdad? Que el Señor usó el terremoto. Nos enfocamos en que Pablo y Silas no se escaparon. Pero ¿qué hay del resto de los presos? Nosotros por la Escritura sabemos que Pablo y Silas no eran reos por haber asesinado, por haber robado, por haber defraudado, no habían cometido prácticamente ningún delito, sino eran reos, vamos a decir, de alguna manera religiosos, por cuestiones políticas los tenían ahí. Pero ¿qué hay del resto de los reos? Ahí seguramente sí había ladrones y probablemente asesinos. ¿Por qué no escaparon? Bueno, porque el Espíritu Santo también estaba obrando en ellos y no les puso en ellos la intención de escapar. ¿Se da cuenta que qué parte? Esto es importante, porque esto es lo que el Espíritu Santo hace cuando está obrando en alguien. ¿A qué me refiero? Vamos a continuar, ¿verdad? Entonces dice, no estamos aquí, versículo 29. Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Hermanos, ¿por qué iba a estar temblando? Bueno, estaba temblando por varias cosas. Por el terremoto, el temblor que había sucedido. Primero porque estaba a oscuras entre un montón de delincuentes. Y tercero porque no entendía qué estaba pasando. Sin embargo, otra situación importante donde nosotros podemos ver al Espíritu Santo actuando. ¿Por qué se fue a postrar a los pies de Pablo y de Silas? Y no se fue a postrar a los pies del primero que encontró. Porque el Espíritu Santo lo guiaba. ¿Se da cuenta? Todas estas cosas, estos detalles son importantes que nosotros los tengamos en cuenta cuando nosotros cuestionamos como cristianos las cosas que llegan a suceder en nuestra vida. Porque como cristianos en algunas veces nosotros caemos en no creer en el Señor. Esto me está pasando, ¿y por qué me está pasando?
como si Dios no estuviera en control absolutamente de todo. Y aquí nosotros lo podemos ver en esta parte que ha sido predicada muchísimas veces, no solo por mí, pero por muchos otros predicadores a lo largo de la historia. En algunas ocasiones dejamos pasar esos detalles en los cuales el carácter de Dios se revela. Y nosotros estamos viendo este carácter tan importante. Estamos viendo la omnipresencia de Dios. Estamos viendo cómo Dios actúa exactamente en todo, precisamente, ¿verdad? Temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ahora, ¿por qué ya casi que estoy predicando, hermanos, discúlpenme, pero eso es lo que hago, ¿verdad? ¿Por qué Pablo y Silas por qué el carcelero les había de preguntar esto a Pablo y a Silas? Hermanos, es obvio. ¿Por qué? Porque todos habían escuchado por qué Pablo y Silas iban a la cárcel, todos habían escuchado lo que Pablo y Silas predicaban. Él estaba en conocimiento de esto. Usted recuerda que dice, la palabra nos dice que el Señor, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, nos dio vida. Él estaba muerto, pero al escuchar la palabra, el Espíritu lo hizo entender y que pusiera atención, que estuviera alerta. Y él probablemente estaba meditando en todas estas cosas cuando todo esto sucedió. Y le digo probablemente porque la Biblia no lo dice, pero vino directamente a Pablo y a Silas, se postró entre ellos y ahora él les pide: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él dice: creo que verdaderamente ustedes son unos predicadores que predican la verdadera palabra, predican al verdadero Dios. Yo quiero ser salvo. Y aquí viene la cuestión de la pregunta, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, esta es una expresión un tanto genérica. Le voy a hacer ahora hacer un ejemplo, a decir un ejemplo. Esto, por ejemplo, aplicaría hoy en día a que si si yo me encontrara a alguien en el metro en México o en el sistema aquí de transporte y lo llevo a los pies del Señor a través de una conversación y le digo: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Eso sería una realidad? Probablemente no. Probablemente no. Ahora, ¿por qué sucedió aquí? Bueno, primeramente, recuerden que ellos eran apóstoles. El Espíritu Santo estaba trabajando en ellos para iniciar la iglesia de Cristo, para iniciar todo esto. El Señor les había a ellos adjudicado ciertas características. Ellos podían hacer ciertas cosas que nosotros ya no podemos hacer. El Espíritu Santo los estaba moviendo, también los estaba moviendo. Ahora, entonces, ¿qué sucede? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Nuevamente, ¿verdad? El carcelero estaba ante ellos pidiendo la salvación. Ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo. Y nuevamente le vuelven a predicar la palabra, el Evangelio. ¿Por qué, hermano? ¿Qué es lo que usted hace cuando alguien le dice: quiero aceptar al Señor Jesucristo como Salvador? Lo lleva nuevamente al Evangelio y le lee: esto es lo que el Señor dice, lo que el Señor te ofrece y lo que tú te tienes que comprometer, lo que tú tienes que hacer delante de Él, que es pedir perdón por tus pecados, arrepentimiento de pecados, ¿verdad? Por lo tanto, le vuelve usted a repetir. Es lo mismo que hacen los apóstoles. Le vuelven a repetir el Evangelio, ¿verdad? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora, yo no nada más fue a él. Ahora fue a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y esto cada vez se pone mejor, ¿verdad? De haber creído al apóstol Pablo y a Silas. No, él creyó a Dios. El Evangelio lo llevó y el Espíritu Santo lo llevó a entender que esta palabra que le estaban predicando no era de ellos, sino era la palabra de Dios, de haber creído a Dios. Ahora,
recuerde, esto no se aplica a todas las personas. No es una promesa de que esto va a suceder en su casa. Aquí le voy a dar algunas estadísticas. Las estadísticas dicen que si un individuo de la familia, vamos a establecer como familia solamente al matrimonio y a los hijos. Si un individuo de la familia, hablando de los hijos, se convierte al cristianismo, las estadísticas dicen que hay la probabilidad del 5%, fíjese, de que el resto de la familia se convierta al cristianismo. Es una probabilidad muy, muy baja. Si la mamá se convierte al cristianismo, hay la posibilidad de que toda la familia se convierta al cristianismo de un 45%. Pero si el papá, el líder del hogar, se convierte al cristianismo, hay una posibilidad del 85% de que toda la familia se convierta. ¿Se da cuenta? Esta estadística la podemos ver aplicada aquí. Aquí encontramos también algo más, que a toda la familia fue expuesta a la predicación. Seguramente toda la familia escuchó lo que había sucedido. Y ahora una vez que oyen la palabra, dice que todos aceptaron porque todos fueron bautizados. Ahora, ¿a qué voy? No necesariamente porque aquí en Hechos 16 nos dice que alguien que creyó en el Señor Jesucristo fue salvo o le dijeron serás salvo tú y tu casa, se debe de cumplir en todos. No. Recuerde que la salvación es a un nivel individual. Probablemente usted es una persona que nos está viendo por primera vez o ya nos ha visto en algunas ocasiones con la intención tal vez de burlarse de lo que aquí se dice o con la intención nada más de informarse, no sé cuál sea su intención. Lo que yo sí sé es que le quiero decir que la intención no es solamente suya. El Espíritu Santo lo ha movido a que usted vea esto, porque probablemente en algún momento en su vida, si usted decide seguir al Señor, usted va a recordar lo que aquí se dijo, lo que aquí se habló del Señor. Pero también si usted decide rechazar al Señor, el Señor le va a recordar que usted escuchó del plan de salvación aquí y usted decidió no seguirle. A lo que voy es que la decisión de seguir a Cristo es personal. Por eso usted me ha escuchado decir en más de una ocasión, el único momento en que un ser humano debe de ver solamente y solamente por sí mismo es cuando se habla de la salvación. Es la única manera, es el único momento en que el ser humano solamente debe de ser egoísta. Ahí no le debe de importar, no debe de pensar en su papá, en su mamá, en su esposa, en sus hijos, solamente en Él, porque la salvación es de manera personal. El individuo se tiene que arrepentir él solo. Es que nos encontramos aquí, que efectivamente al escuchar la palabra, todos decidieron seguir a Cristo y fueron bautizados y se regocijaban en creer a Dios, porque el que te da la promesa de que ya tus pecados han sido perdonados, no son Pablo y no es Silas, no es el pastor Edgar, ni es el pastor de la congregación que tú conozcas. El que te da la promesa de que tus pecados son perdonados es solamente Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Así es que esta expresión de serás salvo y tu casa no es una expresión universal, no se aplica a todos los individuos que decidan seguir a Cristo, entonces Dios les estaría prometiendo que su familia sería salva. No, fue algo momentáneo, exclusivo de ese momento y seguido de que ellos cumplieron con el prerequisito que el Señor establece. Es que espero le haya quedado claro y que también usted medite acerca de su salvación primordialmente y después de los que le rodean. Así es que muy interesante esta expresión. Ahora vamos a nuestro estudio bíblico en Ezequiel capítulo 11. Vamos nuevamente a Ezequiel. Y estamos ya en el capítulo 11 de Ezequiel.
Y en lo que usted lo busca, le recuerdo que usted está viendo el estudio bíblico de la primera iglesia bautista, de la iglesia bautista Príncipe de Paz, ubicada en la ciudad de Aurora, Illinois, en el 1205 de la 7th Avenue. Es que usted está viendo esto. Yo siempre utilizo una Biblia Reina Valera 1960, salvo que las condiciones no lo permitan, pero trato de usar siempre una Reina Valera 1960. Y mi nombre es Edgar Velasco. Yo soy el pastor de la congregación. Bueno, y usted está viendo el estudio bíblico del libro de Ezequiel, y estamos ya en el capítulo 11. El título que le he puesto a este capítulo, aunque tiene eventos más importantes que el que usted está viendo, que el título que yo le puse, hay todavía un evento más importante, pero quiero que usted lo estudie junto conmigo. El título que le puse es Dios señala a los gobernantes malvados. Interesante el título. Dios señala a los gobernantes malvados. Usted lo va a ver en los primeros versículos. Vamos a leer el primer versículo. Sígame con su mirada, por favor, dice la palabra del Señor así. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales veía a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Oremos. Padre, muchas gracias nuevamente por permitirnos estudiar tu palabra, especialmente el Antiguo Testamento, Señor, que muchos pastores, muchos predicadores el día de hoy no lo toman muy en cuenta. Sin embargo, Señor, entendemos claramente que toda la Biblia, no solamente parcial, ha sido, Padre, escrita por ti mismo. Tú fuiste, Señor, quien alentó a los hombres a que la escribieran, y tú mismo, Señor, te has encargado de que sea efectivo lo que en ella se habla, que sea verdadero, que sea evidente, que nosotros podamos comprobarlo. Y así ha sido hasta este momento, y es por eso, Señor, que confiamos plenamente en ella. Te pido, Señor, que en este momento tú nos ayudes a entender con claridad el mensaje. Sabemos que el Espíritu Santo será nuestro maestro. Te pedimos que sea Él quien nos guíe, que nos hagas, Padre, hábiles para entenderle, y también, Señor, que sea Él quien escriba en nuestro corazón. Hazme dócil, Señor, a la guía de Él. Solamente quiero ser una herramienta en tus manos. Úsame para honra y gloria tuya. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es que, hermanos, nuevamente para hacer rápidamente una memoria, nosotros continuamos estudiando dentro de la visión de Ezequiel. Recuerde que Ezequiel fue llevado al templo en Jerusalén, porque él no está en Jerusalén. Recuerde que él fue llevado con los expatriados, y cuando fue tomado en la visión, él estaba ahí a la orilla de un río, y el Señor lo tomó cuando vio a los querubines llevando el trono del Señor, y estaba dentro de esta visión. Bueno, en esta visión continúa Ezequiel estando en esa visión, y el Señor lo llevó en el capítulo 10, lo llevó al templo, y a través de Ezequiel, a Ezequiel le enseñó cómo el pueblo había pecado grandemente contra él. Y tal vez usted recordará a qué se refería ese pecado. Ese pecado de haber pecado grandemente contra el Señor fue el de la idolatría. Por favor, tenga esto en mente. Si usted es una persona que cree haberse convertido al Señor, que le pidió perdón por sus pecados, reconoció al Señor Jesucristo como Salvador, pero usted sigue envuelto en la idolatría, sigue pensando que tener imágenes, adorar imágenes, le ayuda a esto, le ayuda a lo otro, que es como si esto, usted está cayendo en idolatría. Y la idolatría es algo muy serio para el Señor. Ahora le recuerdo, idolatría no solamente se refiere a eso. Las personas pueden ser idólatras del dinero. Y ya también les hice varios comentarios. Pueden ser idólatras del teléfono celular. Esto del teléfono celular, hermanos, es tan increíble. La gente no lo quiere creer. Algunas personas, yo he notado que ven esto del teléfono celular, con los hijos especialmente, como un estatus económico. Que
que la gente vea que yo tengo. ¿Cómo es que mi hija o mi hijo de 8, 10 años, 12, 15 no tiene un teléfono? Tiene un celular y tiene el mejor. Y todo el día se la pasa jugando, porque eso es lo que hacen los adolescentes hoy en día. Y yo puedo y les compro uno. Hermanos, lo único que usted está haciendo es, está alentando la idolatría en sus hijos. Porque déjeselos unos meses y después inténteselos quitar. Y usted va a ver que probablemente hasta lo retan a los golpes. El teléfono celular puede ser una idolatría, ¿verdad? Es que tenga mucho cuidado con ello, que no se vuelva eso. A muchas personas dicen, yo nada más lo utilizo para distraerme. Sí, 12 horas al día está en TikTok. Sí se distrae, pero de todo lo que tiene que hacer. No va al trabajo, no prepara la cocina, no lava el carro, no nada. ¿Por qué? Porque sí se está distrayendo, efectivamente. Y está ve y ve y ve ese tipo de cosas. Cuidado. Entonces, para el Señor es muy seria la idolatría, muy seria. Le muestra a Ezequiel qué es lo que están haciendo en el templo, cómo es que idolatran, cómo fueron a llevar a la misma casa de Jehová esos ídolos, y después el Señor les dice que hubo un castigo. Recuerde, ¿verdad? Cuántos murieron, y ahora el Señor nuevamente ahora está con Ezequiel ahí en el templo, está en la puerta oriental, nos dice el versículo 1 de la casa de Jehová, y de ahí que dice, y ahí a la entrada de la puerta había 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Peletías, hijo de Banaía, principales del pueblo. Ahora, aquí la palabra nos hace saber los nombres de estos individuos, aunque, hermanos, estos individuos nunca han sido mencionados previamente en la palabra, ni nunca más fueron mencionados otra vez. O sea, nada más nos da el detalle para que sepamos que era algo efectivo, algo que estaba sucediendo, y que esos individuos eran de los líderes. Y luego el Señor le dijo, y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan a esta ciudad mal consejo. Fíjese bien que maquinan perversidad. No, ¿qué quiere decir maquinar perversidad, hermanos? Usted probablemente en alguna ocasión le han hecho algo. Y usted dice, pero me las van a pagar. Y a partir de ese momento usted solamente está en su cerebro pensando cómo es que le va a hacer para que se las paguen. Bueno, ese momento en que usted está, piensa y piensa, eso es maquinar, estar pensando cómo va a llevar a cabo. Aquí dice, maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Ahora vamos a ver a qué se refiere el Señor cuando le revela esto a Ezequiel. Los cuales dicen, esto es a lo que se refiere con perversidad y dar mal consejo. No será tan pronto edifiquemos casas que esta será la olla y nosotros la carne. Wow. Aquí hay que un poquito que explicar para que usted entienda. Dice, no será tan pronto. ¿Qué no será tan pronto? Ellos lo que le están diciendo al pueblo, le están dando mal consejo. ¿A qué es el mal consejo? No será tan pronto el castigo del Señor. Porque recuerde que es lo que el Señor le está revelando a Ezequiel, que va a venir un juicio porque se han dedicado. Y ellos les dicen al pueblo, no será tan pronto. Edifiquemos casas. Hermanos, no puede ser esto posible. Si ellos fueran temerosos del Señor, les dirían, vamos a arrepentirnos. Vamos a clamar al Señor, hagamos holocausto, limpiemos el templo, pero no. Ellos les dicen, no será tan pronto. ¿Por qué hago énfasis en esto, hermano? Porque usted va a encontrar predicadores que nada más se dedican en predicarle a usted la buena parte de la Biblia. Dios es todo amor, Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar adelante. Y nunca le predican a usted el arrepentimiento de pecado. Nunca le preguntan a usted que el Señor está molesto con el pecador todos los días de su vida. Nunca le dicen las cosas que el Señor abominan. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted no conoce esto, pues usted realmente no conoce en un Dios justo. No cree, perdón, en un Dios justo. Solamente cree en un Dios que es un bombón, suavecito por todas partes. Y no es así. Eso es lo que estos gobernantes hacen. Por eso yo hago énfasis. Usted tiene que tener mucho cuidado. Si usted ya es creyente, ¿a qué congregación usted atiende?
Si usted va a una congregación donde no le predican una sana doctrina, donde el predicador solamente lo hace sentir bien todo el tiempo, tenga mucho cuidado con esto, tenga mucho cuidado. Porque a ese tipo de personas, a ese tipo de predicadores, es a los que se refiere el Señor. Probablemente usted va a encontrar predicadores que le dan mal consejo de esta manera. Bueno, esto dice la Biblia, pero esto de esta manera no está tan mal. No está tan mal. Me encontré a un predicador ya hace casi un año o más, ¿verdad? Que me decía que él permitía que su esposa predicara. Y yo, porque él viajaba mucho, y le digo, ¿qué? Y me dice, sí. Dice, cuando yo no estoy, ella es la que predica. Le digo, oye, pero la Biblia dice, y me dijo él, con estas palabras y esta expresión, sí, pero yo he encontrado versículos con los que nosotros podemos decir que sí se puede. ¿Se da cuenta esta expresión? Parece de víbora, ¿verdad? Pero dice, lo que él se referiría era a sacarle la vuelta a lo que las cartas de Pablo nos lo dicen claramente y directamente, que no es permisible. Entonces, ¿qué hago yo? Yo estoy haciendo con la palabra del Señor como yo quiero. Yo estoy tomando el lugar de Dios. Mucho cuidado con esos predicadores que le dicen, esto no está tan mal. O el predicador, porque también me encontré uno. Bueno, si tú ya eres salvo, ¿verdad? Y alguien le dice, sí. Dice, bueno, si tú ya eres salvo y fumas marihuana, bueno, recuérdate, ya estás perdonado. ¿Qué es eso, hermanos? En lugar de decirle, no, tienes que trabajar en tu santidad. Tienes que trabajar en ser mejor para el Señor. Le dice, no, pues prácticamente le estaba dando él licencia de que continuara en esta drogadicción. No es posible, hermanos. Tenga cuidado a dónde va, a quien escucha. Bueno, el Señor le dice, porque maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Al decir edifiquemos casas, recuerde que el Señor le había dicho que iban a entregarlo a otras naciones que iban a venir, los iban a destruir. Entonces, si iban a edificar casas, no era propio. No era propio. Y luego lo siguiente le dice, esta será la olla y nosotros la carne. ¿A qué se refiere? Está hablando en un sentido, como nosotros hablamos a veces en dichos en español. ¿A qué se refiere? La olla, dice, es la ciudad y la carne son ellos. La carne cuando está dentro de la olla de alguna manera está protegida. A eso se refería. Esa es la explicación que encontré de varios teólogos acerca de esto. Así es que ellos están diciendo, están a salvo cuando Dios dijo que no es así, y usted lo va a ver en un momento. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Ahora, ¿qué les dice el Señor? Ellos están haciendo cosas que yo no les mandé. Por lo tanto, habla contra ellos. ¿Qué es lo que va a hablar? Las palabras que Dios le va a transmitir. Profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, ahora esto es lo que el Señor le está diciendo que profetice. Di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y a las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. El Señor dice, yo sé exactamente lo que ustedes piensan, lo que ustedes quieren. Eso es lo que va a decir Ezequiel. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. ¡Wow! Ahora recuerde que el Señor había hablado de muertos cuando mandó a los 6 verdugos, ¿verdad? Recuerda. Bueno, a los verdugos. Bueno, ellos fueron muertos, ¿por qué? Por malos consejos. Ellos eran ahora culpables como gobernantes de haber causado la muerte de muchos, como aquel predicador va a ser culpable de no haber predicado el evangelio en su iglesia cuando el Señor le dijo, para eso te llamé, para predicar el evangelio. Por tanto, todos estos que se van al infierno es porque tú no les hablaste. ¡Wow! Fíjese qué duro es esto. Dice, habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos serán la carne.
¿verdad? Ellos serán la carne. Perdón. Ellos son la carne y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. ¿Qué quiere decir esto? Gente, los muertos, no sienten, no necesitan protección, ellos son los que van a quedar en la ciudad. Pero a ellos, los que están pensando en que van a tener la protección de la ciudad, ellos no van a estar ahí porque el Señor mismo los va a sacar. Espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. ¿Tenías temor de la espada y por eso buscabas la protección de la ciudad? Bueno, con la espada que has temido es la que voy a traer contra ustedes. Ahora, esta no es palabra, nos aclara el Señor, esta no es palabra de Ezequiel, esta es palabra de Dios transmitida a través de Ezequiel. Por eso dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis en los límites de Israel, os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. Qué cosa tan tremenda, hermanos, encontrarse en las manos del Dios Todopoderoso cuando Él está enojado contra usted. Él mismo, dice, los va a juzgar y van a saber que son Jehová. Ellos buscaban la seguridad de la ciudad y Él los entrega en manos extrañas y a través de lo que les va a suceder sabrán que el juicio es por parte de Dios. La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella. La carne, en los límites de Israel os juzgaré. Les aclara el Señor, ustedes buscan la ciudad como seguridad, no va a ser así y ustedes no van a estar en medio de ella. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos. Ahora, fíjese qué cosa tan tremenda. Sabrás que lo que te está pasando es porque no caminaste conmigo. Y hermano, si usted verdaderamente es un hijo del Señor, y hay ocasiones, no le voy a decir que siempre, pero hay ocasiones en las que nosotros sabemos que nos están sucediendo ciertas cosas y sabemos por qué es. Sabemos por qué es. Y sabe, a veces me ha sucedido que algunos hermanos vienen y preguntan, pastor, fíjese que me está pasando esto, y ¿cree que sea porque yo alguna vez hice algo malo? Y ahí inmediatamente, hermanos, tú sabes. Si eso lo tienes en tu mente, tú sabes. Arrepiéntete de tu pecado y corrige tu camino. Habla con el Señor. Habla con el Señor, ¿verdad? Perdón, repito, versículo 12. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Ahora, recuerde, ¿cuál era uno de esos estatutos? ¿Servirás a Jehová tu Dios con qué? Con todo tu corazón, con todo. Ese es uno de los estatutos. ¿Lo siguieron? No. ¿Cuál era otro de los estatutos, de los mandamientos? Que no se deberían de casar ¿con quién? Con mujeres de otras naciones. No deberían de, ¿por qué? Porque los iban a llevar a la idolatría. ¿Qué estamos encontrando? Que ellos no obedecieron. ¿Por qué? Sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Qué gran cosa tan más tremenda. ¿Sabía usted que muchas naciones están perdiendo su identidad actualmente por esto de la inmigración? Nosotros, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay una gran batalla con esto de la inmigración, ¿verdad? Usted, si sigue las noticias, si las ve, usted se dará cuenta. Pero vemos, por ejemplo, del otro lado del océano, vaya usted a Francia, Alemania. Francia está perdiendo su identidad completamente, precisamente por la inmigración. ¿Qué sucedió? Ellos se dieron cuenta, de acuerdo a un artículo que leí, que se habían quedado sin ciudadanos, porque ha crecido mucho la idea de que tener hijos es muy caro y es mejor abortarlos y simplemente darle gusto a la vida teniendo relaciones sexuales sin tener hijos. Bueno, llegó el momento en que Francia ya no tenía suficientes ciudadanos para sostener al país, lo mismo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos, ¿verdad?
por lo cual entonces decidieron empezar a traer inmigrantes, y los inmigrantes que empezaron a llevar a Francia eran musulmanes, o sea que practican el Islam, y ellos empezaron a reproducirse tremendamente. Cuando los franceses no se reproducían por temor a que es muy costoso y que tener un hijo requiere mucha responsabilidad, nosotros lo que queremos es divertirnos, viajar y esto y lo otro, y entonces cuando ellos no tenían hijos, los inmigrantes que llegaron empezaron a tener en promedio 6 hijos. Al día de hoy, calculan que es aproximadamente la mitad de Francia que ya es musulmán. Y no los pueden controlar. Han perdido su identidad porque ellos se rigen por sus propias leyes. No dejan que el gobierno francés se involucre en sus asuntos. Y ahora, como son una población tan grande, ya empezaron a poner políticos en la posición de tomar decisiones. ¿Qué está sucediendo? Están perdiendo su identidad. Eso es lo que sucede con este tipo de cosas. Bueno, es lo mismo que le pasó a Israel, hermanos. Es lo mismo que le pasó a Israel. Empezaron a hacer de acuerdo a las ciudades que los rodeaban. En lugar de que las personas que llevaban se convirtieran al judaísmo, por así llamarlo, al Dios de Israel, ellos se convirtieron a las otras personas. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque probablemente usted piensa que si usted deja que sus hijos anden en las fiestas, pero usted los lleva a la iglesia y usted le habla, su hijo a lo mejor va a caminar con el Señor. Déjeme decirle que igual a su hijo que a usted, su carne es muy fuerte. Su carne es muy fuerte y es más fácil que su hijo se vaya a la carne, a las cosas del mundo, a que camine con el Señor. Y lo mismo le sucede a un adulto, lo mismito. Cuando empiezan a infiltrarse, a darse gusto con otras cosas, también tienden a dejar el cristianismo porque su carne es mucho más fuerte. Bueno, el Señor nos dice, habéis hecho conforme a las naciones que os rodean. Versículo 13, y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Nuevamente, no es una persona importante, solamente que era un gobernante y ahora está pagando ya también por lo que hizo, murió. Entonces me postré en rostro, fíjese bien lo que reconoce Ezequiel, entonces me postré en rostro a tierra y clamé a gran voz y dije, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Y Ezequiel reconoce que es el Señor quien le dictó la vida a Pelatías. ¿Por qué? Porque lo acababa de ver que era el que daba mal consejo. Y dice, ha empezado la venganza del Señor. Por eso le dice, Señor, ¿vas a acabar con todo el remanente? ¿Vas a acabar con todo el remanente de Israel? Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. ¡Wow! ¿Qué consejos daban estos gobernantes? Alejaos de Jehová, la tierra ya es nuestra. Por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras en todo eso, les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Ahora, nuevamente, hermanos, vea usted todo lo que ha hecho Israel, cómo le han colmado el plato al Señor, ¿verdad? Ya el Señor está harto. Y Ezequiel dice, vas a acabar con todo el remanente. Y fíjese bien, cuando nosotros en el cristianismo hablamos de remanente, normalmente solemos pensar de esta manera. Es un grupo de personas que el Señor tiene aislado en algún lugar. Pero el Señor aquí nos aclara que el remanente no necesariamente estaba en Jerusalén como Ezequiel pensaba. El remanente está disgregado. Quiere decir que son individuos aquí y allá que no han doblado su rodilla al mundo,
que siguen firmes en el Señor y que no importa qué suceda, ellos no se van a doblegar. No van a decir que sí al aborto, no van a decir que sí a esto del arco iris, no van a decir que sí a todas las insensateces que están haciendo con los niños hoy en día. Ellos van a seguir firmes, alabando y glorificando al Dios Todopoderoso, sin importar las consecuencias. Ese es el remanente. Probablemente usted podría ser parte del remanente. Probablemente. Por tanto, vuelvo a repetir versículo 16, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo esto les seré por un pequeño santuario en la tierra a donde lleguen. Este versículo 16, hermanos, tiene mucha importancia, porque usted tiene que entender lo que está sucediendo. El Señor anteriormente estaba en el templo, en el arca del pacto, de ahí aparecía. Pero a partir de la visión de Ezequiel, el Señor ha decidido dejar el templo. Por eso Ezequiel vio a los 4 querubines con toda su descripción de las 4 caras, la plataforma, el trono y al Señor, dejando el templo. El Señor ya no va a estar más en el templo. Y quiero darle a usted unas noticias muy interesantes. Ahora el Señor ya no está en el templo, pero mire lo que dice. Pero ahora Él les será por santuario, por pequeño santuario donde ellos vayan. Ahora el Señor va a estar en ellos. A donde ellos vayan, ya no van a necesitar del templo. Ya no van a necesitar del templo. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra a Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Ahora, esta es una de las cosas que proféticamente todavía no se cumple, hermanos. Esto va a ser hasta después durante el Apocalipsis. Y les dará un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ahora, este versículo 19, hermanos, aunque no está en el Nuevo Testamento, nosotros lo podemos aplicar al Nuevo Testamento de esta manera. Cuando usted no creía en el Señor, usted tenía un corazón de carne. Pero cuando el Espíritu Santo un corazón de piedra, pero cuando el Espíritu Santo lo instó a escuchar el Evangelio y a entregarse, el Señor en ese momento le da a usted un corazón de carne. ¡Qué hermoso! Fíjese cómo el Señor mismo lo dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra y en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ahora, les daré un espíritu. De esa es la manera en que Dios ahora mora dentro del cristiano. Recuerda que cuando usted recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, pues suceden varias cosas. Una de ellas es que usted recibe la salvación inmediata. Cuando usted verdaderamente ora con un corazón entristecido, abatido porque pecó contra el Señor. Su nombre es inscrito en el libro de la vida. Nadie de ahí lo puede borrar. Usted es sellado con el Espíritu Santo. Esas son de las 3 cosas principales. En los evangelios nos dice también que hay fiesta en el cielo cada que un pecador se arrepiente. Bueno, pero usted es sellado con el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo mora en usted. Esto es. Ahora ya Dios ya no mora en el templo. Ahora mora en los creyentes, ¿verdad? Continuamos. Para que un corazón de piedra, ¿verdad? Un corazón de carne. Versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. ¡Wow! ¿Cuál es la intención de que el Señor te dé un corazón de carne? No que te vuelvas un bombón y a todo digas, ¡ay, qué lindo, qué hermoso! ¡Ay, no, tú no estás pecando! ¡Ay, no!
El corazón de carne que te da el Señor es para que le sirvas a Él única y exclusivamente, y para que cumplas con el Señor lo que Él te pide que hagas. Mas aquellos a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Hermanos, este es otro versículo de esos que nos debe de causar pavor por aquellas personas que andan tras sus abominaciones. Y usted sabe que el Señor abomina ciertas cosas que nuestros gobiernos nos están obligando a ver como normales, ¿verdad? Y eso usted sabe que a las mujeres se les da todo el derecho de hacer con su cuerpo lo que quieran, es una abominación para el Señor. Eso del arco iris es otra abominación para el Señor. Y dice el Señor que aquellos que andan tras sus abominaciones, a ellos les traerá sobre sus propias cabezas. Es que, hermano, si usted tuviera que tomar una decisión, si yo tomé ya mi decisión, y mi decisión es estar del lado de Dios. Lo que Dios diga está bien. Yo no me voy a poner contra Dios, ni me voy a poner a levantar el puño. Y el Señor así los hizo, ¿y por qué no los dejan? Si Dios así los hizo. No, porque Dios así no los hizo. Dios tiene un nombre para ello. Y dice abominación. Para Él. Para Él. Por lo tanto, yo no voy a votar a favor de un gobierno que esté a favor de ese tipo de cosas. ¿Verdad? Después alzaron los querubines sus alas. Versículo 22. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión al Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Hermanos, acabamos de leer exactamente el momento en el que el Señor deja el templo y lo abandona precisamente porque ellos están. Ahora, si usted tiene ahí su gráfica, si mi esposa me puede hacer el favor de ponerla, me parece que la siguiente dice gráfica Ezequiel. Nosotros acabamos de terminar ahorita el capítulo 11. Si usted ve su gráfica, acabamos de terminar la tercera sección del estudio bíblico de Ezequiel, donde dice la razón del juicio y la iniquidad de Jerusalén. Y vamos a empezar a ver a partir del 12 la certeza del juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que también se podría traducir la seguridad de que habrá un juicio. Así es que ya saben en qué parte del estudio estamos. La iniquidad de Jerusalén fue la maldad, el pecado. Si yo le preguntara en este momento, espero que sí me podría contestar. Qué bueno que no estamos frente a frente porque no me doy cuenta. ¿Cuál es la iniquidad de Jerusalén? Una palabra que empieza con idola y acaba con tría. Muy bien, la idolatría, ¿verdad? La maldad de los hombres en su corazón. Sin embargo, Dios en su gran misericordia y piedad les da una oportunidad más. Él estará con ellos y será para ellos un santuario. Donde quiera que estén, hermanos, el Señor siempre nos da una oportunidad más. Sin embargo, nosotros en algunas ocasiones somos muy necios y no queremos buscarle. Probablemente entre nosotros, amigos, estás tú. Estás viendo este video por primera vez o segunda vez, no sé. Tal vez lo has visto todos ellos, pero no has decidido seguir a Cristo como tu Salvador. Déjame decirte que el Señor te está dando la oportunidad. Y aun cuando estás muerto en tus pecados, Él te está alentando a que escuches porque te quiere poner a ti un corazón de carne. Quiere sacar de ti ese corazón de piedra en el cual quieres negar las cosas del Señor, con el cual te quieres burlar de las cosas de Él, y sin embargo Él no está haciendo caso a eso,
y te está dando una oportunidad más. Y dice, yo quiero ser tu Dios y no quiero que tú sufras. Quiero que vivas la eternidad conmigo. ¿Te gustaría tomar esa decisión el día de hoy? Que a donde tú fueras puedas decir, el Espíritu Santo está dentro de mí y me guía. Él te ofrece la salvación este día. ¿Estás dispuesto a seguirle? Bueno, en este momento voy a hacer una oración. En esta oración yo te voy a dar los elementos que tú necesitas para que te entregues a Él como Salvador. Yo no puedo garantizarte la salvación, solamente tú con tu honestidad. Si verdaderamente estás afligido y arrepentido de haber pecado contra el Dios Todopoderoso, eres el único que puedes clamar a Dios pidiéndole perdón por tus pecados. Vamos a inclinar nuestro rostro por reverencia al Dios Todopoderoso. Vamos a cerrar nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro y vamos a hablar con Dios y le decimos, Dios Padre Celestial, esta tarde, esta noche, a través del estudio bíblico de Ezequiel, he aprendido, Señor, que yo he hecho cosas malas, muchas, que han causado, Señor, que tú estés molesto conmigo. Estás tan molesto conmigo, Señor, porque con estos pecados que yo cometí, yo te he ofendido. Y esta tarde he aprendido, Señor, que soy un individuo que merezco tu juicio, merezco tu castigo de acuerdo a tu palabra, porque verdaderamente lo he hecho. Pero estoy arrepentido de haber pecado contra ti. Señor, no quiero ir al infierno. Acepto que soy digno, que soy merecedor de ir ahí. Pero también creo, Señor, que en tu inmenso amor, que en tu gran amor, tú entregaste a tu Hijo Jesucristo para que tomara Él mi lugar y fuera Él castigado por mí. Fue castigado tan duramente que nos dice Isaías que su rostro era irreconocible, que fue colgado en la cruz del Calvario para pagar cuando yo debí de haber sido colgado ahí. Gracias, Señor Jesucristo, por tomar mi lugar y darme la salvación. Te suplico, Padre Celestial, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, que me hagas tuyo y que nunca más permitas, Señor, que me aleje de ti. Séllame con el Espíritu Santo y ayúdame a crecer espiritualmente para ti. Te lo suplico en el bendito nombre de la ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, espero usted haya seguido de cerca el estudio. Muy interesante. Ahora el Señor ha dejado el templo. Bueno, antes de ser despedido, déjeme recordarle que ya el próximo domingo 6 de enero, quiere decir pasado mañana, tendremos la Cena del Señor. Yo le aliento a que usted trate de ir a una congregación a participar de la Cena del Señor, pero si usted estaba viajando, no puede ir está enfermo, cualquier razón, bueno, entonces lo puede tomar con nosotros en línea. Nos vamos a tener la Cena del Señor a las 11 de la mañana, tiempo de Illinois, las 12 tiempo de México, y a las 6 de la tarde tiempo de Illinois, 7 de la tarde tiempo de México. Le invitamos a que se prepare con un vasito de jugo de uva, por favor, y una galletita de salada o sin levadura. También le recuerdo, para que usted pueda tomar la Cena del Señor, usted tiene que haber sido bautizado bíblicamente. O sea que para esto tiene que haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador y tiene que haber sido bautizado como el Señor Jesucristo fue bautizado, sumergido totalmente en las aguas del bautismo. Así es que usted es bienvenido a acompañarnos. Y el 22 de octubre
Las mujeres victoriosas en Cristo ya tienen su nueva fecha para reunirse. Por favor, anótelo, 22 de octubre a las 9 de la mañana. Y también les pedimos que todos los días a las 7 de la tarde se unan con nosotros en cadena de oración para pedirle al Señor que aumente la congregación en este nuevo edificio en donde nos encontramos. Y les queremos invitar a todos aquellos miembros de la congregación, o si usted no es miembro, pero usted es hermano en Cristo y a usted le gusta salir a evangelizar, mañana nos reunimos a las 10 de la mañana. Ahí usted tiene la dirección en su pantalla, en el 1205 de la 7th Avenue, en Aurora, Illinois, 10 de la mañana, para salir a repartir invitaciones, tracts y folletos. Es que si usted tiene tiempo y quisiera acompañarnos, le esperamos, saldremos de ahí justo a tiempo a las 10 de la mañana. Bueno, si no hay nada más, vamos a ser despedidos con palabra de oración. Padre, muchas gracias nuevamente por habernos permitido, Señor, estudiar tu palabra. Te amo, Señor, y te agradezco que tú nos la das, Señor, para que te conozcamos mejor. Ayúdanos, Señor, a vivir para honrarte. Señor, y no nos queremos despedir sin interceder por los hermanos de Guerrero, y la familia Garrido, y la familia del hermano Galo, y los hermanos en general. Que tu Padre abra las carreteras prontamente. Envíe, Señor, los recursos que se necesitan y que los hermanos, Señor, sufran lo menos posible. Así también te pido por nuestra familia en Carolina del Sur, que tú también, Padre, los protejas y los guardes. Te amo, Señor, y te agradezco todas tus misericordias. En el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. Estamos despedidos, que Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.